A ver, tenía pensado lanzar este video el 25 y ponerle este ending navideño del capítulo al final, pero se me pasaron los días, las fiestas decembrinas llegaron y de un momento a otro ya estamos pasando a otro año. Aunque si vamos a hablar de finales, no hay mejor momento que este, ¿no? Thomas a veces tiene tanto de qué hablar que creo que lo último que nos ponemos a pensar es en un final para la serie. Sí, esta criatura del Averno ha potenciado más ese pensamiento, pero piensen en un final digno. Algunos eligen terminar la serie en la temporada 7 o en la 12, que está perfecto, pero miremos más allá de los modelos. ¿Podría ser La aventura comienza? Por el amor de Dios, sí, un especial con tantísimo valor en ella que podría hacer llorar hasta el fan más fuerte. He pensado varias veces en que podría funcionar bien como final por lo representativo que es. Pero paremos un poco en que son prácticamente los primeros relatos de este universo y que fue el paso a darle una identidad más marcada a la era Brenner. Otros dirían Thomas y la locomotora real o el viaje más allá de Sodor. Tampoco. Miren, realmente se le ve una sensación de final a estos especiales, pero cerrar con locomotoras haciendo bouncing, con gags ridículos. Admiro las referencias y todo lo que hayan podido meter en ellas, pero la verdad no me convence cerrar así. Pero calma. Al final a lo que llegué no fue ni a una película ni a un especial, sino que a un episodio. Un episodio que creo que ni siquiera tenía las intenciones de ser un final, pero que teniendo elementos tan especiales, mi fan interior no puede no considerarlo como tal. Devolvámonos al valor y lo representativo, y el resultado no es ni más ni menos que tal para cual. Bien, me dan ganas de intentar destacar algo por sobre todo, pero es que me resulta imposible. Todo el capítulo y todo lo que lo rodea me fascina. Pero si vamos a darle un inicio a esto, hay que entender cómo es que llegamos a esto. Veníamos de ver La leyenda del tesoro perdido, una de las películas más alucinantes de todas, cargada de tantísimos elementos que marcaban el camino a las siguientes temporadas, entre ellos las locomotoras miniaturas. Un paso bestial el introducir este ferrocarril y estos personajes tan desconocidos a cierto punto. Admito que la primera vez que vi estos personajes, mi yo de ese momento se quedó como, espera, ¿James, Gordon y Henry en miniatura? No tenía idea de nada. Aún así, nunca es tarde para aprender. Como digo, me parece un paso brutal el haber introducido a los miniaturas, haciéndolos funcionar increíblemente bien, aparte de ser un gran homenaje a lo que son los libros, básicamente la raíz de todo. Lo siguiente que vino fue la temporada 20, lo que muchos consideramos como el santo grial de Thomas. Si ya lo que hicieron en la película fue espectacular, imagínense ver no solo episodios sobre ellos, sino que hayan decidido adaptar 3 de las 4 historias originales del libro Locomotoras del pequeño ferrocarril, siendo estos, tal para cual, el silbato de Mike y el ferrocarril útil. Como en los viejos tiempos. Pero yendo al punto del video, ¿por qué considero tal para cual como un final perfecto para la serie? La respuesta del por qué llega a ser sencilla, pero lo mejor es repasar el episodio y darnos cuenta de cada detalle que lo hace en un capítulo extraordinario. El episodio empieza igual que el resto de la trilogía, presentándonos a Rex, Mike y Bert y lo peculiar de su ferrocarril. Luego la intro sigue, presentándonos a otros 2 personajes, unos personajes humanos que no son nada más ni nada menos que Teddy Boston junto a su gran colega Wilbert Awdry, el mismísimo autor de la serie del ferrocarril. Siempre me voló la cabeza ese quiebre de ficción que hizo Awdry al meterse en sus propios libros, y que decidieran hacer lo mismo en la serie es tan surreal. Este es un dato clave que abordaremos más adelante. Continuando, estos visitantes se nos presentan como unos fanáticos de los ferrocarriles, tomando fotografías y filmando a cada locomotora que se encontraban. Cabe decir que esto es un añadido totalmente original a comparación del libro, pero es brillante. En un punto llegan al ramal de Thomas, y hasta llegan a tener una charla con él. Aquí mucha gente recalca que Thomas se siente muy forzado apareciendo en cada maldito episodio, pero saben, en este caso no veo por qué quejarse. Más si vemos esto como un final. Es Awdry hablando con nuestro querido Thomas. ¿Entienden a lo que voy? También me encanta algo que ocurre en esta misma escena, y es que aunque ya sabemos de quiénes se tratan estas personas, jamás los nombran. Pero en el doblaje latino, Teddy literalmente llama a Wilbert por su apellido, Awdry. But we might have to wait until tomorrow. Audrey, creo que sería mejor que aguardemos hasta mañana. Un detalle no intencional, pero ahí tienen el dato. Ya la introducción termina y pasamos con las locomotoras miniaturas. Los maquinistas los van preparando para empezar el día y les cuentan sobre estos visitantes especiales.
Sé que el hecho de que los maquinistas hablen con las locomotoras es parte de las historias originales, pero es tan genial verlos interactuar entre sí como antes. El maquinista de Bert cuenta que uno de los visitantes graba películas y que el otro escribe libros, a lo que Bert responde: Pero no quiero estar en películas o libros. Quiero quedarme como soy. Todos, hasta los maquinistas, se ríen de él. Esta es otra parte muy clave. Varios ya lo habrán captado, y me gustaría hacer énfasis en las risas. Estas risas no están presentes en la historia original, y tómalo como quieras, pero yo veo mucho más que un chiste de la cuarta pared aquí. Yo veo a Andrew Brenner riéndose directamente de nosotros. Muchas ocasiones marcaron a esta era como algo más dirigido al fan antiguo, pero esta es tan única porque llega a haber una comunicación de escritor-espectador demasiado directa. Tan directa que llega a dar miedo. Les recuerdo que seguimos hablando del tren Thomas. Luego de la charla, Bert va a la estación para recoger su tren. En eso se encuentra con los visitantes, quienes tienen la chance de viajar con él en su cabina, aunque estos rechazan la oferta de momento. De aquí el episodio toma un curso más natural y fiel a la historia original. Diría no mucho que comentar aquí, pero saber que es la primera adaptación de los libros después de décadas sí que te hace disfrutar el episodio. Casi lo olvido, pero la animación está en su peak más alto en esta temporada. Y si no basta con estas visuales hermosas, me encanta que a este punto seguían experimentando con cosas como escurrir barro por la pantalla para pasar a una primera persona de Bert siendo limpiado. Como se habrán dado cuenta, tras la lluvia, se formaron charcos por toda la isla, así que cuando las visitas pasaron junto a las vías, mancharon a Bert. Aunque su maquinista le limpió el rostro, Bert siguió con resentimiento. Cuando pasaron por el bosque de Marthwaite y con Ted y Boston a bordo, a Bert se le ocurrió bajar la velocidad a propósito para que el maquinista generara más vapor, acumulándose y haciendo caer agua de las ramas justo encima de Boston y su maquinista, cumpliendo así su venganza. Igual la moral del capítulo es de las más básicas que se hayan visto nunca. Incluso a Bert lo mandan al cobertizo como castigo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Los visitantes después van a disculparse por lo que les pasó a los tres, limpiando a Bert y dejándolo como nuevo. El día de trabajo finaliza, Rex y Meg regresan al cobertizo y Bert les cuenta toda la historia. Les cuenta también que escribirán sobre él en un libro y que muy probablemente saldría en la televisión. En contraste a las risas del principio, ahora Mike y Rex niegan que eso sea posible. Pasando a la última toma del capítulo y cerrando con un... Pero sí pasó, ¿cierto? A este punto yo ya no sé si reír o llorar, cuestionándome cómo es que este episodio existe. Esa última línea, al más puro estilo de la serie clásica, es lo que me hace colocar este episodio como uno de los mejores de toda la historia, y una de las mayores cartas de amor a la serie por parte de Brenner. Este tipo sí que entendía a Thomas, y le tomaba un profundo peso a todo su legado. Suerte tuvimos de que en unos cuantos años hizo progresar tanto la serie. Diría que tanto como Britt y David en poco más de 10 años. Se le podrá reprochar mucho a Brenner, pero veo episodios como estos y me hacen pensar en que nos dio lo justo y suficiente. Nada más hay que aprender a apreciarlos. Si sigues dudoso de por qué lo considero como un final, quiero decirte que espero que algún día lo entiendas. El video seguirá aquí para ti. Thomas es una serie fenomenal. Me alegra tener tantas temporadas para disfrutar, pero cada cosa tiene un final. No puede haber mejor final que este.